Bien, continuamos en la revista 110 y le damos la bienvenida al licenciado Francisco Figuereo. Francisco Figuereo, economista y quien nos va a hablar de los principales temas que tienen que ver con la economía. Todos los dominicanos en este momento, en las diferentes áreas, estamos muy preocupados y muy afectados con el impacto de la crisis económica mundial. Adelante y bienvenido, licenciado. Muchísimas gracias, Michael, de verdad es un placer estar aquí. Muchísimas gracias a todos ustedes, gracias al público que nos está viendo en Revista Bien. 110. Hay una parte por la que quiero iniciar, es que he escuchado que un tema que usted maneja bastante bien, es el tema de el impacto de todo lo que tiene que ver con la crisis en la industria de la construcción, sobre todo en la construcción de bajo costo. Usted tiene un país que está diseñado con unas buenas políticas para la construcción de viviendas de bajo costo, en la que tienen una buena ley, la figura de los fideicomisos, un valor asignado para las viviendas de bajo costo, unas exenciones o privilegios fiscales con lo que tiene que ser con unos bono ITEVIS, diferentes aspectos, menos impuestos sobre la renta en esta estructura económica. Bien, esto está bien hecho. Ahora, cuando vemos que todos los materiales se encarecen y que esta vivienda que se trabaja con márgenes tan pequeños para poder lograr mantener una vivienda de bajo costo, nos preocupamos, decimos, se salió del mercado. Y toda la cadena nos preocupa porque decimos, el constructor no se va a motivar, el dueño de la tierra, en fin, ni siquiera califica con su costo para una vivienda de bajo costo. Háblenos del problema en sí y de qué posibles soluciones tenemos para esto en este momento. Lo has descrito brillantemente, brillantemente. Hay una situación que está afectando la estructura de costo financiera de lo que es un proyecto de esta naturaleza. Cualquier proyecto de construcción que va a realizar un desarrollador se toma entre 20 y 24 meses, si es una torre puede llegar a 30 meses, pero el proceso inicial empieza haciendo el presupuesto, los diseños y la normativa, tramitando esa normativa ante las diferentes instituciones públicas del país. Todavía usted no ha vendido, pero usted tiene que comenzar a desembolsar una cantidad de recursos importantes. Si el gobierno en el gobierno pasado duraban 9 meses para darte una licencia de construcción, hoy está durando 1 año y medio. Entonces ya ahí tú vas perdiendo dinero. Pero no se agilizaron ahora. No se ha agilizado, primero porque las personas que están dirigiendo la cosa pública en el día de hoy no entienden que la eficiencia en términos de tiempo es una ayuda a la rentabilidad económica. Entonces, mientras no mejoren esos procesos, seguimos igual que antes o peor. Entonces, tenemos una alta crisis provocada por una inflación importada, porque la varilla subió, no sé si ustedes saben, pero nosotros importábamos palanquilla de Ucrania, que es lo que sirve para hacer las varillas. Hoy la varilla ha subido más de un 53%. Y eso afecta al... Un atado de varilla me dicen que tengo 80,000 pesos. Pero un atado de varilla costaba 42,000 pesos en octubre del año pasado. Y ese mismo atado de varilla hoy cuesta 80,000 y pico de pesos. Entonces, a un precio competitivo. La pintura subió en más de un 36%. La madera... ¿Y el cemento? El cemento ha subido en más de un 38%. La madera ha subido un 80.24% si tú lo miras en un horizonte de 20 meses. Entonces, cuando tú tienes una estructura de costo, que tú sales con un proyecto a 20 meses, a 18 meses, y tú sales con un presupuesto que tú entiendes que está dentro de unos márgenes de imprevisto de un 5% y esos márgenes se convierten en un 20%, obviamente tú te sales del mercado. Hoy, el tema del bajo costo está en crisis. Primero porque hay un precio tope, que todos los economistas sabemos que un precio tope en economía genera ineficiencia en el mercado. Primero porque es un precio impuesto por el gobierno, ¿verdad? Y eso afecta pero la para oferta. recibir los incentivos, ¿verdad? No, está determinado por el mercado, porque las personas, si tú pones un proyecto de bajo costo, a partir de 7 millones de pesos, no significa que todas las casas van a costar 7 millones de pesos.
son los ciudadanos, los consumidores que van a ir a acceder a ese producto, van a evaluarlo y van a determinar si está acorde a las condiciones del mercado. Ahora, para tú tramitar ese proyecto en un escenario de alta inflación como la que estamos viendo ahora mismo, usted como hacedor de política pública tiene que crear las condiciones para que los proyectos sean rentables. Ejemplo, nosotros vimos la transformación el año pasado de la ley que se modificó para que se llevara el bajo coste con un tope de 4.5 millones de pesos. Hoy, si tú vas a tramitar un proyecto nuevo que tú lo vas a entregar en el 2024, es imposible entregar ese precio a 4 millones y medio. Es evidente que como toca ahora, y el gobierno tiene la oportunidad de una revisión en noviembre para que salga en enero, revisar esos costos de manera tal que pueda aumentar al menos $1 millón de pesos al límite de bajo costo para que sean rentables los proyectos a futuro, porque tú no lo vas a tramitar a 4 millones y medio sabiendo que no lo va a vender ese precio. Entonces, porque el nivel no te va a aceptar si tú lo llevas a 5 de manera unilateral. ¿Quién se encarga de esa aprobación? ¿Impuestos internos? ¿Banco Central? ¿Quién decide eso? ¿El tema de valores? El Ministerio de la Vivienda es el que lidera el tema. O sea, que se puede organizar a través de ellos que tomen esa decisión. Sí, se puede organizar. Yo escuché que la querían subir $1 millón de pesos. Sí, ellos lo podrían canalizar. Tienen que tener liderazgo para hacer eso, para conciliar con DGI, porque ahí está asociado también el tema del bono, el bono que tiene esa facilidad para los clientes, que se le... Ese es el bono ITEVI. Sí, el bono vivienda, que se le agrega al precio del inmueble o se le da en el inicial, como lo hacen algunos desarrolladores, o cuando el cliente ya tomó el préstamo. ¿Eso tiene que ver con el ITEVI? Claro, porque es el ITEVI que paga el constructor en la medida que el proyecto se va desarrollando. Claro, entonces a partir de ese ITEVI que pagó el desarrollador, entonces el Estado concibe dentro de esa estructura que ese bono sea dirigido para facilidades a los adquirientes. Entonces, esa estructura de costos que nosotros estamos hablando, que está siendo fuertemente golpeada la economía del desarrollador, tiene un subyacente. Uno, tenemos ahora que aduanas, cuando va a valorar las mercancías importadas, toma en consideración el seguro y el flete. Siempre lo ha hecho. Sí. La aduana lo que hace es que... Pero el seguro y el flete mundialmente subieron. En el año 2019 un flete costaba $2.500 y hoy está por encima de los $11.000. Licenciado, ustedes han determinado en su área, con el incremento de los precios de los materiales de construcción, porque la tarifa subió un poquito de mano de obra, pero no tanto, y la tierra más o menos está en los mismos, un poquito más o menos en los mismos niveles. Pero el tema de los materiales de construcción, ¿cuánto representa en el precio, ese incremento, cuánto representa en el precio final de una vivienda? O sea, cuando tú ves la estructura del presupuesto... Dice, bueno, los materiales no han subido un promedio, todo, entre los baños, los pisos, lo que más subió y lo que menos subió. Subió un 30% los materiales de construcción. Un 38% subió. Bien, un 38%. Ese 38%, de esos 4,5 millones, por ejemplo, que es el precio de venta, ¿cuánto puede representar en el incremento? Ok, la pregunta va en la siguiente dirección. Bueno, a los nivel de lo que es la estructura, pudiéramos decir que andamos por un 70%, que son los costos de materiales y agregados, varillas, cemento, todo eso. El otro 20% pudiéramos considerar que es la participación que tienen los salarios dentro de la estructura de costos de un presupuesto, y un 10% que vendría siendo los beneficios que tendría por rentabilidad un desarrollador, no más de ahí. Esa sería la estructura que tendría a nivel de costo. Bien, hay otra medida económica. Eso dejando fuera el tema del solar. Estamos hablándole a la gente que no necesariamente son economistas, y es, en los últimos meses, producto de la inflación, las autoridades monetarias de todos los países incrementan las tasas de interés para provocar, sacar un poco de circulante de los países, de los mercados, y así controlar un poco la inflación. Dice un economista amigo mío, los precios nunca bajan, lo que se controla es la inflación al final. Entonces habría que ver cómo esta medida al final va
aflojando despacio el tema de los números de la inflación, pero cuando esa medida está hecha para sacar circulante de la calle, para que la gente tome menos dinero prestado, para que la gente haga menos operaciones económicas. Esas tasas al final aumentan la tasa de interés también. Una parte tan importante como es el financiamiento en una vivienda de bajo costo. No es lo mismo pagar 12,000 que 16,000 ni 18,000. Sobre todo cuando no es lo niveles mismo de salario, tener una tasa de 9, de 8, que de 12 o de 14 o que 16. de 12, de 14, 16. Que háblenos de eso, de esa parte que tiene que ver, qué tanto está impactando, o si seguimos con algún tipo de programas con tasas preferenciales para los bajos costos. Mire, lo que usted empezó la pregunta está correcto. O sea, lo que se estila a nivel de política monetaria es que cuando existe una inflación, la inflación primero se mide a través de una cesta de productos, es decir, que es de comida. No estamos, y estamos en el sector construcción, que varilla y cemento, eso no está ahí. Entonces, quizás es la última medida que debe de tomar un hacedor de política, y es subir la tasa de interés, porque subir la tasa de interés desacelera la economía y crea desigualdad entre los más pobres. Pero baja la inflación. Pero la inflación de comida, pero desacelera. Bueno, desacelera la economía y eso es peligroso. Pues déjame decirte, doctor, que yo le he visto eso en todos los países, eso es lo que se está haciendo. Sí, eso está correcto desde ese punto de vista, pero no es la primera medida. ¿Por qué sube la inflación? Eso es la primera pregunta que tienes que hacerte. Lo subyacente, ¿hay poder de mercado? Es decir, ¿hay monopolio dentro de la industria? El mundo entero en una pandemia tiró para la calle 10 veces el valor de lo que tenía que tener. Le voy a poner un contraejemplo. En Estados Unidos en el 2020, el sector de carnes, el de res subió el precio en 16%, el de cerdo lo subió en 14% y el de pollo lo subió en 12%. Cuando vimos los valores de beneficios que tuvieron las empresas en el 2020, en Estados Unidos fueron de lo más alto en su historia. No, eso se llama poder de mercado. Cuando usted tiene un poder monopólico que toma decisiones, ¿por qué sube en nuestro país la varilla a precios como el que nosotros estamos viendo de 56.55% en este pequeño lazo de tiempo? Porque ellos tienen poder de mercado. Cuando se les dijo que había la posibilidad de importar varilla de otro lugar, de una vez comenzaron a buscarle un bajadero al asunto. Existen políticas. Pero eso pasa, espérese, vamos al paso. Eso pasa con el combustible, eso pasa con la electricidad, eso pasa con el gas, por ejemplo, eso pasa con... Ahora, cuando la oferta y demanda, ahora eso no quiere decir que las autoridades no tienen que tomar las medidas para eso. Claro, en el caso del combustible, por ejemplo, en República Dominicana, el presidente Abinader podía mejorar tecnológicamente la refinería de nosotros para que en vez de nosotros estar importando combustible pudiéramos refinar aquí. Porque ¿qué ha pasado? Que el combustible está más caro en términos de la gasolina, hablamos del gasoil, porque el precio ha bajado del petróleo. ¿Y por qué no ha bajado el precio de la gasolina? Porque las refinerías tienen una alta demanda en este momento, hay pocas refinerías y como hay pocas, los beneficios de la refinería nunca han sido tan grandes como lo han sido ahora. Pero el gobierno pudo tener la posibilidad de mejorar eso. ¿Qué inversiones ha hecho el gobierno dominicano en la refinería? Dígame usted. Si hablamos del área de la construcción, medidas en este momento que usted le recomendaría al gobierno para poder activar este sector, un sector que vemos que ha crecido tradicionalmente 12%, 11%, y yo le voy a decir algo, después de la comida, la salud y la educación, aquí todo el mundo quiere su casa. Claro, el derecho a la vivienda es un derecho fundamental y está bien, pero está vamos a ver lo importante. Hagan una lista de cosas puntuales. Llevar el valor de la vivienda de bajo costo a 5.5 millones. A 5.5 millones rápido para que la gente comience los proyectos. Agilizar el tiempo de los procesos. A nivel del Ministerio de la Vivienda y esta oficina que tenemos de tramitación. Y con respecto a la tasa de interés, tú dices, buscar tasa preferencial para los tasas. El gobierno tiene que crear un encaje especializado solo para el sector construcción. De bajo costo. De bajo costo, pudiera ser, o pudiera ampliarlo a la parte de torres, que vaya uno por el lado del desarrollador y otro por el lado del cliente, es decir, del adquiriente. ¿Por qué? Porque si los precios siguen subiendo, va a desmotivar a la gente a que pueda... Usted lo que dice es que también esa tasa de interés
no se la den solamente al que va a comprar, sino que se la den en el préstamo puente que utilice el desarrollador para poder construir, para Desde que luego, eso no la altere. una tasa de 8 o 9% a nivel de encaje para el desarrollador y que luego ese mismo dinero vaya también a los adquirientes para los préstamos de largo plazo. Usted sabe que yo vendía carro una vez y me decía un amigo que tenía un dealer grande, vendía mucho, dice, yo voy a dejar esto. ¿Y por qué? Dice, proviene una feria, la feria le va a dar un financiamiento a los que van a comprar vehículos de 9%, y yo que voy a comprar 50 vehículos para venderlo en esa feria, pero para conseguir un buen precio tengo y conseguir eso tengo que pagarlo, y a mí me lo financian al 14%. Entonces el mismo vehículo que se iba a garantizar así, a veces el mercado, la banca tiene ciertas cosas y es a corto plazo y tú a veces no entiendes. No, acuérdate que también estamos en la situación de las personas que se metieron en un proyecto y antes, ya casi terminándolo, vienen y lo llama el constructor y dice, mire, eso que usted contrató de que lo íbamos a vender en tanto, ahora va a tener que buscar más dinero. Eso es una situación que está pasando en términos reales. Es una situación que está pasando y que no es tan negativo como muchas personas lo han pintado. Cuando un constructor te sube a ti un 10% con relación al valor de lo que tú pagaste en términos de construcción, probablemente tú tengas una probabilidad de un 25%, dependiendo de la ubicación de tu proyecto. O sea, tú todavía estás compensando con un 10% o un 15% ese valor de mercado que te está dando la plusvalía adicional. Yo sé que todo el que compre en plano es porque está esperando una plusvalía, pero el porcelanato, por ejemplo, promedio, que estaba a 1.200 pesos hace un año y que hoy está a 1.500. No, que el porcelanato que estaba a 600 y a 700 pesos y ahora está a 1.500. Wow. Sí, hay de todo tipo de porcelanato. Porque Para también da la sensación de que esos proyectos, como porque usted está hablando de bajo costo, en el arranque como que están subvaluados. Quizás como para incentivar. Porque uno lo ve y uno dice, pero esto no puede ser. Hay que ver los acabados. Porque al final, uno sabe que ese no puede ser el precio. Hay que ver los acabados, porque por ejemplo, no es lo mismo comprar en la hípica que comprar en Ciudad Juan Bosch. O sea, hay que ver la ubicación del proyecto, porque no es lo mismo comprar cuando el terreno te cuesta 100, 200 dólares el metro, a cuando el terreno te costó 30. Entonces, ya ahí tú vas un poquito más suave en términos económicos, pero los acabados lo es todo. Hay constructores que no estaban preparados, que en su cultura de empresario no tenían previsiones de incertidumbre de más de un 5% en su proyecto. No, imprevisto un 5%, pero ahora no. Ahora tú tienes que anclar esas expectativas de los consumidores, esas expectativas en función del precio, que es lo que está intentando hacer el Banco Central, que es también peligroso, porque intentar controlar que las cosas de fuera te salgan más baratas aquí es complicado, porque aquí tenemos una alta inflación, una inflación importada que está incidiendo en la estructura de costos de nuestra economía y en la toma de decisiones de los empresarios. ¿Y qué tanto se ha ralentizado la construcción aquí en República Dominicana? Llevábamos 8%, 10% el año pasado y ahora vamos en 2%. En el 2%. Entonces, estamos viendo una desaceleración profunda y estamos a mitad de año. Hay toda la oportunidad de ahora que el gobierno tiene de que este es un sector de economía real. Un encaje para el sector construcción genera menos inflación que para comprar carros y hoteles, restaurantes, salir de consumo. ¿Usted entiende? Entonces, beneficios para este sector. Cuando usted dice un encaje es esa política que vemos, que el Banco Central dice, sí, tienen 20.000 millones a una tasa tal, correcto, repártanlo, pero para ese sector específico. Una liberalización de fondos que garantice sí, una tasa baja, ¿verdad? Sí, y que sobre todo permita el desarrollo y el apalancamiento a largo plazo de proyectos de desarrollo real, así que agregan valor real a la economía. Cuando tú creas casas, cuando tú creas unidades funcionales, tú estás agregando valor a nuestra economía, genera empleo, un empleo bueno, y de alguna manera contribuye con la economía real.
encaje para hoteles, restaurantes, para carros, no genera economía real, genera inflación. Y genera mayor inflación porque tú vas a demandar mayores productos fuera de aquí. Bien, finalmente, licenciado, en la parte ya saliendo un poquito de la construcción, ¿qué usted cree que se debe hacer en este momento? Ya vemos que usted no está muy de acuerdo con lo del incremento de las tasas a nivel de Banco Central para controlar la inflación. La otra parte es las políticas sociales, subsidio a los combustibles, subsidio en tasa cero para algunos productos a nivel de aduana, la importación, ayuda con fertilizantes, ayuda con subsidio directo al arroz, diferentes áreas que el gobierno está ayudando directamente, dando 1.500 pesos a 1 millón de gente. Esa medida, ¿cómo usted la evalúa? Lo primero que nosotros le propusimos al presidente Luis Abinader hace tiempo ya, que él tiene que enviar una ley del tema del combustible al Consejo Económico y Social para que los partidos políticos, las empresas, los empresarios, los dominicanos, los grupos sociales vayamos a estudiar esa estructura, porque con los márgenes que tienen las gasolineras, con los márgenes que tienen los transportistas, con los márgenes que tiene aquí el distribuidor, no podemos hablar de subsidio a los combustibles y hay unos márgenes exagerados. Entonces, vamos a sincerizar el precio y la estructura de costo de los combustibles para hacer esto más viable. Y luego vamos a hablar entonces de subsidios si es necesario. Pero hasta que no nos sentemos a revisar eso no es válido. Eso es un derroche. ¿Y con la comida? Bueno, la comida lo primero que hay que hacer es generar políticas en el sector agropecuario que permitan que se mejore la situación que tenemos ahora. El pollo, nosotros no habíamos tenido importaciones de pollo desde Brasil. Nosotros estamos financiando la industria avícola de Brasil, pudiéndolo hacer con la nuestra. ¿Cómo llegamos ahí a ese punto? Donde tenemos que estar importando pollo. No, el precio está basado en que tú no apoyaste como debiste hacerlo a tu sector agrícola, con facilidades para las importaciones de maíz. Mire, y la tasa de cambio, ese fenómeno que yo personalmente no entiendo, cómo subiendo la inflación, con un problema mundial, la crisis, los precios y todo, República Dominicana y los combustibles, la electricidad, todo, tenemos como acto de magia. No, es que los otros están peores que nosotros. Los demás están peores que nosotros. ¿Los otros países están peores que nosotros? Sí, sí, claro que sí. Nosotros no estamos tan mal. No. Porque ayer estaba el 53 por 1, 53 Lo que pasa es que cuando tú subiste las tasas de interés a nivel local, tú hiciste atractivo que empresarios de otros países trajeran sus recursos a República Dominicana. Entonces hay una gran afluencia al país de dólares. Fíjate que la inversión extranjera directa probablemente llega a 4.000 millones de dólares ayer este año. Vi algunos instrumentos hasta el 7% en dólares renta fija. Entonces eso te va indicando a ti lo sólido que es nuestro sistema financiero. 12 en pesos. Además está el efecto Valdés también ahí detrás. El efecto Valdés. Confianza, ¿verdad? Sí, porque cuando tú tienes un hacedor de política monetaria con tanto tiempo en el Banco Central, pues de alguna manera los agentes saben cuál va a ser el comportamiento a largo plazo. No, yo no digo que no había necesidad de cambiarlo. Hay muchas opciones que para cambiarlo en el proceso pasado, pero el gobierno dominicano, los economistas del PRM, no fueron capaces de ponerse de acuerdo con los sectores empresariales y llevar un candidato. Yo tengo un candidato, pero él no fue tomado en cuenta por el presidente. Bien, vamos a agradecer a Francisco Figuereo, economista, que nos acompañara hoy en Revista 110. Gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias por la invitación.